Hola, bendiciones, agradecidos de Dios de estar nuevamente en sus hogares, declarándoles las promesas de Dios en vuestras vidas. El Señor está con nosotros y Él pelea por cada uno de nosotros. Hoy la exposición de la palabra es la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal que está registrada en el libro de Santiago capítulo 3, versículo 13 al 16. Y antes de leer el libro de Santiago, vamos a escuchar esta pequeña reflexión, donde iba un maestro caminando con su discípulo. Y el discípulo le dice: maestro, ¿qué es el infierno? ¿Y qué es el cielo? Entonces el maestro le responde hoscamente y el discípulo se enoja y desenvaina su espada para agredir al maestro. Y el maestro le dice: eso es el infierno. Y el discípulo envaina su espada y expresa: perdóname, discúlpame, Dios mío, me dejé llevar por mis impulsos, por mi enojo, y empezó a pedirle perdón a su maestro. Y el maestro le responde: eso es el cielo. Vemos la diferencia entre infierno y cielo. Y hoy vamos a ver la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto. En el vídeo anterior estuvimos estudiando la sabiduría de lo alto, pero hoy la exposición, el enfoque es la sabiduría terrenal. Vamos a atender la palabra de Dios porque va a vivificar nuestras almas. Y ahí tú que estás en tu hogar, te invito a que leas el libro de Santiago capítulo 3, del verso 13 hasta el verso 16. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos declara la palabra? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Se hace esa pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cuando el verso 13 se hace una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Lo expresa el apóstol Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Cuando expresa esas palabras, había una audiencia, y en esa audiencia habían judíos y habían griegos, que eran maestros, conocedores de las leyes, conocedores de muchas cosas. Pero este siervo de Dios había visto lo que ellos verbalizaban, lo que ellos enseñaban, les había observado su conducta. Por eso le dice: se creen sabios, se creen entendidos, muéstrenlo por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre, que enseñó el Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso era lo que el apóstol Santiago se estaba refiriendo a los judíos y a los griegos. Muestren su buena conducta, ya no hablen tanto, no verbalicen tanto, muéstrenlo en su manera de hablar, de actuar, y sean sabios mansamente. La persona que se cree sabio y es altiva, orgullosa, no tiene la sabiduría de lo alto. Esa es una sabiduría terrenal. Verso 14. Pero, les expresa esta palabra, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, si tenéis celos, o sea, él se había dado cuenta que estos doctores de la palabra de la ley tenían celos amargos y tenían, o sea, tenían celos porque uno era mejor que otro y el otro era menor que el otro. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. No se engañen ustedes a sí mismos. Ustedes piensan que están llevando una buena sabiduría, pero hoy vamos a aprender qué sabiduría estaban llevando los judíos y los griegos. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Aquí les hizo una división. Aquí les da la explicación. Miren, ustedes creen que están llevando la sabiduría de Dios, pero no. La sabiduría que ustedes están llevando es la terrenal, animal y diabólica, porque lo dice continuamente. La sabiduría es terrenal. El verso 16, porque donde hay celos
y le enfatiza, donde hay contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. El verso 16 les dice, porque donde hay celos y hay contienda. Él había visualizado, Santiago, de que estos maestros, estos conocedores entendidos y que se creían sabios, tenían celos, tenían contienda y ahí habían frutos de perturbación y toda obra perversa. Podemos nosotros entender la palabra de Dios y vamos a la sabiduría terrenal. Estamos estudiando la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal es parecida, es preciosa, atractiva, pero es limitada. Eclesiastés capítulo 1, versículo 16. Cuando Salomón describe el libro de Eclesiastés 1, verso 16, ya estaba al final de sus días. Ya estaba muy avanzado de edad. Y Salomón, cuando escribe este Eclesiastés del verso 17, hasta el verso 18, Salomón ya estaba sin Dios, ya se había desviado, ya se había apartado de la sabiduría de lo alto. Y dice en este mensaje, Eclesiastés 1, 17 al 18, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y desvaríos. Y conocí que esto también es aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿De qué sabiduría estaba hablando Salomón? De la sabiduría de lo terrenal, de la sabiduría animal. De esa sabiduría estaba hablando Salomón, que él en un inicio, en sus comienzos, recibió la sabiduría de lo alto, pero luego él se desvió porque se inclinó a mujeres que lo condujeron tras dioses ajenos. Y luego que él dice, y dediqué mi corazón, primero dedicó su corazón a la sabiduría de lo alto, pero luego empezó a desear y a entender la locura y el desvarío. Conocí que todo esto también era aflicción. Ninguna sabiduría de lo alto te va a traer aflicción. La sabiduría terrenal, animal y diabólica, esa te trae aflicción, te trae perturbación, te trae celos, te trae contiendas. Dice, también dijo, esto es aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría, expresa Salomón, hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Todo se le había añadido para bien, pero el desviarse de la sabiduría de Dios y encantarse con la sabiduría terrenal, le trajo aflicción, le trajo dolor, le trajo molestia. Por eso la Biblia enseña que el apóstol Pablo estaba preocupado y le dicen, cuídense de la serpiente que es astuta y cuiden sus 5 sentidos, que no se desvíen de la sincera fidelidad de Cristo. Eso es. Y este hombre descuidó sus 5 sentidos, porque la sabiduría terrenal, esa sabiduría terrenal no se puede ocultar. No se puede ocultar. Esa se exterioriza y se refiere al dominio de nuestra lengua, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de verbalizar. Por eso la palabra de Dios enseña en Santiago 3:13 al verso 16, cómo el apóstol Pablo había podido discernir de que estos hombres se creían con la sabiduría de Dios, pero no la tenían. Su conocimiento era académico. Su conocimiento de los judíos y de los griegos eran maestros, pero sus malas obras y su mala conducta hablaban de qué sabiduría estaban ejerciendo sus vidas. Vemos nosotros la diferencia entre sabio y entendido. El sabio, ¿qué es el sabio? Expresa una cualidad moral. El sabio expresa una cualidad moral.
es el sabio de la sabiduría de lo alto, pero el entendido manifiesta intelectualidad. Es un individuo experto en conocimiento, actualizado en entendimiento, pero es intelectual. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo de la sabiduría terrenal y la diferencia de la sabiduría de lo alto. Todos cantamos, hasta en el cuarto de baño cantamos, hasta en la habitación cantamos, en el salón o en la sala cantamos, pero no todos somos cantores. Todos escribimos, desde kinder, desde la guardería, nos enseñan a escribir, pero no todos somos escritores. Esa es la diferencia. Y eso es lo que el apóstol Santiago les estaba enseñando a los judíos y a los griegos. Y estas palabras han quedado registradas y son vigentes de generación en generación para que nosotros aprendamos que no solo la sabiduría es verbalizar, sino la sabiduría se muestra por la buena conducta. Por cuanto Cristo padeció y que aprendió obediencia. Eso es lo que aprendió Jesucristo, obediencia. Y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. 3 enemigos que nos enseña Santiago capítulo 3, versículo 13 al verso 16. 3 enemigos que podemos encontrar. Sabiduría terrenal, sabiduría animal y sabiduría diabólica. Qué fuerte suena eso de sabiduría diabólica, pero lo vamos a estudiar. Dice, a nivel del mundo, la sabiduría terrenal es a nivel del mundo. Es la sabiduría humana a nivel del mundo. Se enfoca en el intelecto. El individuo siempre quiere destacar, el yo. Siempre quiere ser mejor que el otro personaje. Entonces, esa sabiduría que es terrenal, es una sabiduría limitada. Es una sabiduría que Dios nos ha dado para que estudiemos, seamos buenos profesionales, buenos médicos, buenos maestros, buenos arquitectos, ingenieros, abogados, etc. Pero esa tiene sus limitaciones. Sabiduría humana. El calificativo de la sabiduría animal la podemos encontrar en Judas 19. Judas 19, perdón. Dice, estos son los que causan divisiones. La sabiduría animal, estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen el Espíritu Santo. Estos son la persona que dice yo soy sabia, amo a Dios y vive dividiendo a sus amigos y vive dividiendo a la iglesia y vive dividiendo con su lengua porque verbalizan, vive dividiendo en el trabajo, en el centro laboral, en la universidad, donde vaya, al lugar que vaya, la nación que vaya, siempre vive dividiendo, haciendo división, haciendo contienda, haciendo pleito. Esa persona es sabiduría animal, sabiduría humana, sabiduría terrenal. Y esa se obtiene por medio de los sentidos, que ve, que habla, que escucha. Por eso la buena conducta, nuestras obras tienen que ser en sabia mansedumbre. Personas que no tienen el discernimiento del Espíritu de Dios, porque andan en la carne, en las obras de su carne. Y hay mucha gente que se saluda, hola carnal. ¿Cómo se va a decir eso? Por eso yo les invito a que lean la Biblia, que lean libros, que estén enfocados con textos bíblicos. Todo libro ampare y sea respaldado con la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural, el calificativo de sabiduría animal y terrenal es el hombre natural. Lo enseña Primera de Corintios 14. No percibe. No percibe. ¿Qué es percibir? Ay, qué rico que huele. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay personas, y yo escuché este testimonio y te lo transmito, de 2 hermanas en el conocimiento de la verdad.
Y la hermana, qué bien que exponía la palabra, qué bien que predicaba. Y la otra hermana le dice, hermana, ¿qué carrera has estudiado? ¿Eres maestra? ¿Has estudiado ingeniería? No, dice, yo no he estudiado ni he ido a la universidad porque, bueno, circunstancias personales. Dice, hermana, yo leo la Biblia y no puedo exponer la palabra como tú la expones. Yo tengo 2 carreras profesionales, soy administrador y soy economista. He llegado a ser máster y no puedo exponer la palabra como tú la expones. Y la hermana le responde, es que esta palabra no se discierne con una mente natural, sino se discierne en una sabiduría de lo alto. Pero la puedes obtener, hermana. Aquel que esté falto de sabiduría, pídala que el Señor se la dará sin reproche. Eso es la diferencia. Es bueno llegar a ser un profesional, pero también es bueno anhelar y desear la sabiduría de lo alto. No nos quedemos en la sabiduría humana, no nos limitemos con la sabiduría terrenal ni animal. No, vayamos más allá a conocer la sabiduría de Dios que está apto y presto para regalarnos, porque el Dios que tenemos es un Dios que sobreabunda. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 19, estamos en el calificativo de la sabiduría animal. Y Primera de Corintios 1:19 nos enseña, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El apóstol Santiago, guiado por el poder del Espíritu Santo, expresa estas palabras. ¿A quién? A los judíos y a los griegos. Les expresa porque ellos eran maestros, se creían superiores a los demás por sus conocimientos, por sus intelectos, se creían mayores, que ellos iban a alcanzar el cielo, la luna, las estrellas, pero el apóstol Pablo le dice por el poder del Espíritu Santo que el Señor en los tiempos iba a destruir la sabiduría de los sabios y desecharía el entendimiento de los entendidos. ¿De qué sabiduría estaba hablando? De la animal y de la terrenal. Para muchos judíos, ¿por qué dice esto? Porque para muchos judíos y para muchos griegos la cruz era locura. ¿Quiénes mataron a Jesús? Su pueblo, los judíos. ¿Quiénes eran los griegos? Poetas, hombres entendidos en todo. Pero no creyeron a Jesús, no le creyeron, porque Jesús no fue a no fue tan estudiado como era, pero Jesús había recibido la sabiduría de lo alto, la que sobrepasa todo entendimiento de judío, de griego, etc. Dice, por eso el Señor dijo en su palabra que a Él le plació salvar las almas. ¿Por qué? Por la locura del evangelio, por la locura. Esto es una locura. El predicar la palabra para el Señor es una locura. ¿De qué locura estaba hablando? De la sabiduría de lo alto. Que la sabiduría de lo alto es majestuosa, es excelsa, es inefable. De esa sabiduría era que Santiago les expresaba a los judíos y a los griegos, y de esa sabiduría en este tiempo te estamos expresando, que Dios ya no quiere que solo te quedes en la sabiduría animal, terrenal y diabólica, sino que vayas más allá. Si Dios te capacita para ser un gran profesional, en estos tiempos Dios quiere capacitarte para que seas el embajador de su palabra. El tercer calificativo que nos enseña el libro de Santiago capítulo 3, de los versos 13 al verso 16, es la sabiduría diabólica. ¿Qué es esa sabiduría diabólica? Lo enseña en el libro de Santiago capítulo 2, verso 19. Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees, expresa este libro de Santiago, tú crees que Dios es bueno? ¿Sí? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esa es la sabiduría diabólica. Santiago 2, 19. Y se hace una pregunta. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien lo haces. Hoy Dios te dice a través de las redes, ¿tú crees que Dios es bueno?
bien lo haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen, tiemblan, pero hay una área que no cumplen ellos, no obedecen, no obedecen. Y día a día se está predicando esta palabra porque Dios lo que anhela es que obedezcas para regalarte la sabiduría de lo alto. Deuteronomio capítulo 32, versículo 28 hasta el verso 29. Sabiduría diabólica, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Cuando el libro de Deuteronomio expresa estas palabras del capítulo 32 al verso 28 y al verso 29, si ustedes lo pueden leer desde el verso 20, si ustedes lo pueden leer, está hablando de la idolatría. Dios expresa esta palabra al pueblo que estaba inclinado a la idolatría y les dice, ¿por qué son nación privada de consejo? Les envío profeta, les envío siervo, les envío mi palabra, los aconsejo con mi palabra, pero ustedes están privados de mi palabra, no quieren recibir, están embotados de la sabiduría humana y terrenal, porque en ellos no había entendimiento, ni querían entender, porque había soberbia, había orgullo, envanecimiento. Allí en el mismo Deuteronomio 32 dice, ojalá, dice el Señor, fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Qué dijo? Que la sabiduría terrenal iba a ser destruida y desecharía el Señor todo entendimiento terrenal y humano. Mas la que va a perseverar es la sabiduría de lo alto, la que desciende de parte de Dios. Y el Señor les exhorta a través de este canto de Moisés. Esto va a tener su fin y ustedes lo que esperan va a finalizar, porque no se querían arrepentir de que Dios día tras día les enviaba profetas, les enviaba consejeros y seguían obstinados en inclinarse tras dioses ajenos, ir tras dioses de acera, de madera, de bronce, de plata, y eso le despertaba celos a Dios. Si ustedes pueden enfatizar de Santiago 3, del verso 13 al verso 16, habla de celos amargos. Dios dice que Dios es un Dios fuerte y celoso, pero no habla de celos amargos. Aquí la Biblia en Éxodo no me enseña que Dios tiene celos amargos, pero cuando habla de sabiduría terrenal y animal, sí habla de celos amargos. Dios tiene celos porque la gente no entiende y no comprende el consejo de las Sagradas Escrituras. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura, lo registra, que en los últimos tiempos, en los últimos días, en los últimos años, ¿qué va a suceder? Va a haber apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que muchos van a negar esta fe, que muchos que conocieron esta palabra de Dios desecharán la sabiduría de lo alto para volverse a la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Negarán al Señor Jesucristo, lo negarán porque estarán escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y cuáles son esas doctrinas de demonios? ¿Y cuáles son esos espíritus que prohibirán casarse? Prohibirán casarse. Cuando Dios vio al hombre solo, le hizo la ayuda idónea en el huerto del Edén. Y estos espíritus engañosos y estas doctrinas de demonio mandarán a abstenerse de los alimentos. Mandarán a las personas que se abstengan. No comas esto, esto te hace daño. No comas esto, cuando por la palabra los alimentos ya son santificados, que ni cosa mortífera nos hará a nosotros daño. Que tenemos que cuidarnos de las grasas
Que tenemos que cuidarnos de las gaseosas, de los refrescos, de las golosinas, de eso sí, pero de eso no se está refiriendo. Hay muchas personas que mandarán a abstenerse de muchos alimentos y muchas personas entrarán en anemia, en anorexia, en leucemia. ¡Qué tremendo es esto! Porque son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Allí en el mismo verso 16 de Santiago capítulo 3 enseña que también tendrá frutos. Frutos, la sabiduría terrenal, animal y diabólica tiene frutos. ¿Y de qué frutos está hablando? De perturbación. ¿Qué es perturbación? Es confusión. ¿Qué es perturbación? Es desorden, es inestabilidad, es un descontentamiento en la persona. Aquel que anda caminando en la sabiduría terrenal, animal y diabólica siempre estará descontento. Ay, estoy deprimido, estoy en estrés, estoy en depresión, estoy confundido, no me siento bien, el aire que respiro no me es bueno. Estará confundido, estará perturbado, estará enloquecido. Y también habla de toda obra perversa. Ningún logro, ninguna persona que quiera obtener un logro sin Dios va a tener éxito, jamás. ¿Qué son obras perversas? Las obras perversas son la pornografía. ¿Qué son las obras perversas? Las violaciones, los homicidios, los asesinatos, los suicidios. Obras perversas, los adulterios, las fornicaciones, las envidias, los celos, las herejías, las murmuraciones. Todo eso es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Tiene obras perversas. Y no permitamos que el enemigo nos engañe, porque muchas veces la sabiduría terrenal y animal quiere gobernar a la sabiduría de lo alto. ¿Cómo? Bendigo a los profesionales y los seguiré bendiciendo, que hoy en día la psicología quiere sustituir, quiere quitar la palabra de Dios. Cuando la Biblia nos enseña y la boca de Dios nos enseña y la voz de Dios nos enseña que nosotros, si le creemos a esta palabra, vamos a ser sanados, vamos a ser restaurados. Pero mucho pueblo de Dios ya no le cree esta palabra, que ya se está tratando con psicólogos y con psiquiatras. Y día a día toma pastillas para no dormir. Día a día toma pastillas para no desequilibrarse. ¿Por qué estás desequilibrado? ¿Por qué estás perturbado? ¿Por qué estás confundido? Porque no estás andando en la sabiduría de lo alto, sino en la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Volvámonos al Evangelio de Hechos capítulo 2, donde la iglesia primitiva compartían el pan con sencillez y Dios iba añadiendo los que iban a ser salvos. Dios va a añadir los que iban a ser salvos. No nosotros, no con nuestro conocimiento, sino con el conocimiento de Dios. Apoyémonos en la sabiduría de lo alto, no en la terrenal, en la animal y menos en la diabólica. Así que si tú dices que eres un hijo de Dios y estás operando en idolatría, en hechicería, estás operando en perversión, en maldad, esa no es la sabiduría de Dios. Déjame decirte que esa es la sabiduría terrenal. Que Dios te bendiga. Pongámonos a la brecha, tomemos nuestra decisión y decidamos andar, conducirnos en la sabiduría de lo alto. Que el Señor te bendiga, el Señor está contigo, el Señor os ama, sigue adelante, porque la palabra es luz para nuestro entendimiento. Bendiciones.